pero todavía hay mucho para trabajar. Entonces, una ley como la que Maggie presentó y como la que obviamente todas estuvimos acompañando y apoyando, son importantes a la hora de poder abrirnos ese camino y darnos la oportunidad de ocupar lugares donde nosotras podamos tener la oportunidad de decidir y donde también el deporte se piense desde la perspectiva de las mujeres y las diversidades. Entonces, me parece que eso es fundamental, así que por supuesto que nosotros celebramos mucho la presentación de la ley, la hemos apoyado y la vamos a seguir acompañando hasta que se convierta en ley definitivamente. Fantástico. Natalia, tu tiempo ahora. Sí, que nos puedas compartir también esto de tener a cargo la Comisión de Deporte, con toda la mirada género y diversidad, y más desde el lugar también nacional, la Cámara de Diputados, o sea, con esa mirada de federalismo y cómo también se organiza la agenda de la comisión, cosas que para lo cotidiano no siempre tenemos acceso a ese trasfondo de la labor legislativa y que sería muy lindo también ponerlo en valor y mucho más llevado y liderado por una mujer, como es tu caso. Bueno, gracias. Hola a todos, a todas, a todes. La verdad que, bueno, un placer estar acá y nada, voy a hacer breve la introducción, pero muchas gracias a Rodolfo y a Maggie y a todos los organizadores y las organizadoras, porque me parece fundamental, ¿no?, este encuentro, poder encontrarnos, valga la redundancia, a debatir esta temática tan importante. Bueno, yo soy secretaria de la Comisión de Deportes, no es que soy la presidenta, pero bueno, el presidente es un varón y las secretarias somos mujeres, el vicepresidente también es varón. Bueno, nada, y tratamos de, en el marco de la correlación de fuerzas de la comisión, pero también de la Cámara, de ir tratando de poner en agenda los temas que creemos que nos interesan. Yo particularmente no vengo del mundo del deporte, sí sé deporte, pero como cualquier joven en su momento, pero sí me gusta mucho el deporte, me gustan todos los deportes y además, sobre todo, me gusta mucho todo lo que implica la vida deportiva, como decía, como expresaba muy bien Micaela, ¿no? Me parece que tiene que ver con la formación de las personas individualmente, pero también en lo que es la sociedad, las comunidades, la disciplina deportiva, el esfuerzo, ¿no? Y sobre todo esto cuando a veces cuesta un montón poder hacer una carrera profesional deportiva, porque bueno, tenés que ir dejando un montón de cosas o haciendo el triple o el cuádruple de esfuerzo que quizás en alguna otra carrera de la vida que tenemos cada uno. Así que bueno, en ese sentido yo cuando decidí pedir a la Comisión de Deportes, por esto que les contaba, y bueno, una de las primeros interrogantes, digo, bueno, ¿qué hacemos? Dije, bueno, voy a convocar a uno de los temas principales que me parecía que faltaban, era el tema de la igualdad y la inclusión en el deporte, ¿no? La igualdad de género y la inclusión en la vida deportiva. Entonces organizamos reuniones y mesas de trabajo con agrupaciones de género y comisiones de género de muchos clubes de todo el país, porque algunas tienen comisión de género y otros no. Entonces convocamos a agrupaciones y comisiones de género y le dijimos, bueno, queremos escuchar qué es lo que pasa, cuáles son las problemáticas que tienen y qué tenemos que hacer para tratar de poner un granito de arena desde lo legislativo, del rol que teníamos, en colaborar a que esto se vaya resolviendo, solucionando. Bueno, y la verdad que hicimos 3 mesas de trabajo y surgieron un montón de propuestas muy interesantes. En la primera, que fue el año pasado presencial, surgió, por ejemplo, el tema de la necesidad de las capacitaciones en tema de igualdad de género, porque la mayoría de estas compañeras que llevan adelante las comisiones de género o las agrupaciones de género de los clubes, lo hacen ad honorem, o sea, tienen su vida, su trabajo, su vida familiar y además llevan adelante estas comisiones o agrupaciones de género de los clubes a pulmón. Entonces decían, bueno, nosotros vemos que hay un interés en formarnos, en deconstruirnos, pero no damos abasto. Necesitamos que el Estado nos dé una mano en las capacitaciones en los clubes. O hay algunas instituciones que por ahí lo pueden hacer y lo llevan adelante desde las comisiones directivas, pero hay otros que no, como por ejemplo quizás los clubes de barrio. No es lo mismo un gran club que un club de barrio o un club intermedio debido a la cantidad de asociados. Entonces, una de las propuestas que había salido eran las capacitaciones. Otro, el tema de los protocolos contra la violencia de género. Y bueno, en el medio lo que pasó fue que Maggie presenta el proyecto, que está todo esto incluido en el proyecto. Entonces, obviamente, aunamos esfuerzos y por suerte le pudimos dar entre todos y todas media sanción. En la otra reunión que hicimos, cuando ya teníamos esta media sanción,
que ya incluía algunos de los temas, otro de las inquietudes que surgió era la necesidad de reformar la currícula de educación física, porque la mayoría lo que planteaba era que está bueno dar el trabajo de construir, de educar, pero que está buenísimo si empezamos con los más chicos, ¿no? Y sobre todo el concepto que tiene hoy la educación física en la currícula escolar, que bueno, hay muchos debates, es para otro tema, pero digo, es educación deportiva, es educación física, hay que tener en cuenta las diversidades corporales, la diversidad de género, los intereses, en esto también que contaban Mica y Maggie, hay deportes que hasta ahora vienen por ahí estereotipados para varones o para mujeres, eso va cambiando de a poco, pero bueno, tiene que ver también con un debate, con una formación. Entonces, bueno, lo de modificar la currícula. Y otro tema muy interesante que surgió, que ya vamos a presentar seguramente proyecto de ley, es que es necesario un observatorio en el ámbito del Ministerio de Deportes que pueda pensar políticas públicas, ¿no?, para tratar todos estos temas, pero que también evalúe esto, si vamos avanzando o no, porque otro de los temas que tenemos es que nosotros podemos legislar todas estas propuestas que vienen, después se tienen que sancionar y después tenemos que hacer que se cumplan. Entonces, bueno, también en este sentido había surgido la iniciativa del observatorio. Así que bueno, un poco eso me parece, que es una combinación entre a tu pregunta, entre la correlación de fuerzas que tenemos para tratar determinados temas, que tocan intereses, los temas que tratamos. Entonces, hay veces hay algunos que están más a favor y otros no tanto de que se aprueben determinadas iniciativas. Entonces, por un lado, la correlación de fuerzas que nos permite meter algunos temas en agenda y discutirlos, y por otro lado también, obviamente, la demanda desde los protagonistas, que bueno, son parte y saben bien qué es lo que necesitamos para mejorar la vida cotidiana, y también hacerlo visible que esa demanda está y que existe para que efectivamente se convierta en política pública. Así que bueno, un poco viene por ahí. Genial, Natalia. Y en esto también identificar que uno puede pensar que el deporte no genera resistencia, pero el tema también es las miradas que hay sobre el deporte, qué orientación se le da, qué ampliación, qué modo de inclusión, todo lo que puede representar. Y desde ahí entiendo que la labor legislativa es un ejercicio importante para que sea lo más democrático posible el deporte. Sí, sobre eso cuando las compañeras venían sumando sus aportes, pensaba en esto. Hay un punto de partida que está plasmado en el proyecto, en su constitución y en todas las discusiones que damos, al menos quienes pertenecemos a este espacio político, que tiene que ver con entender al deporte como derecho fundamental y también como una herramienta para el desarrollo, para el crecimiento de nuestras comunidades, digamos. Eso es un punto de inflexión que nos marca, que nos posiciona, tanto a nosotras como legisladoras, pero también a la Confederación Argentina de Deporte, a FAMUD, digamos, como espacios institucionales que se constituyen desde ahí, pero sí entender que para que ese deporte como derecho sea herramienta, pero también sea posibilitador de proyectos de vida, tiene que haber políticas públicas a largo plazo que lo garanticen y que sea realmente posibilitador de que todas y todos podamos llegar a ese deporte sin distinción, en este caso, por nuestras identidades y orientaciones sexuales, ¿no? Y es algo que está plasmado en el proyecto, que tiene que ver con ampliar derechos a través del deporte, pero también de reconocer una lucha histórica y una lucha colectiva que se han dado las mujeres, las diversidades sexuales, históricamente en los diferentes roles que han ocupado como dirigentes, como atletas, como deportistas, como técnicas, como árbitras, ocupando siempre diferentes lugares dentro de las comunidades deportivas, dentro de los diferentes lugares donde el deporte sucede. Y en ese sentido se ha buscado siempre en esa lucha poder generar una herramienta como lo es este proyecto de ley, que ya tiene media sanción y que hay que trabajar mucho para que el Senado le dé la sanción definitiva y podamos seguir en este sentido. Como también decía Nati, el proyecto propone un observatorio. Entendemos que es necesario generar organismos o herramientas que primero que todo nos den datos certeros y datos seguros
y en base a eso poder seguir pensando las diferentes herramientas. El proyecto también lo que dice es que tiene que haber una interrelación directa entre el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Mujeres de Nación, y de esa forma poder también trabajar federalmente a lo largo y a lo ancho de nuestro extenso país con las características propias de cada provincia, de cada... Yo, por ejemplo, soy de Santa Fe, que también es una provincia que es muy extensa, que es muy diversa. Bueno, la idea del proyecto es que todo eso esté garantizado y que pueda resolverse. Y algo fundamental que el proyecto viene a proponer, y que es lo que más lío generó y que es lo que más por ahí disputa de intereses y disputa de poder tuvo cuando lo discutimos, que por suerte, pero sobre todo por trabajo y por convicción política pudimos tener la media sanción, tienen que ver con poder generar un sistema de paridad real en las comisiones directivas de todas las entidades que componen el sistema del deporte de nuestro país. Si partimos de la premisa de que el deporte es un derecho, bueno, también quienes practicamos esos deportes, mujeres, diversidades sexuales, también tenemos derecho no solo a acceder a la práctica, sino también a tener voz y voto en los lugares donde los deportes suceden, que históricamente las decisiones las han tomado los varones por el rol asignado y por los espacios negados que tenemos históricamente las mujeres y las diversidades. Entonces eso es un punto de inflexión que pone en un hecho concreto la premisa de entender al deporte como derecho, y de ahí en más seguir construyendo todo lo que venga por delante, y que claramente cuando yo digo que generó ruido o que generó discusiones, tiene que ver con que estamos tocando intereses que solamente se piensa que están atribuidos a los varones que manejan el deporte comercial, si se me permite el término, de nuestro país. Digamos, no quiero ser mala en los términos, pero la verdad es que nosotros lo que logramos con la media sanción del proyecto es eso, es que en todos los ámbitos deportivos que constituyen el sistema deportivo de nuestro país haya mujeres en igualdad de condiciones que los varones, pudiendo decir lo que pensamos, pero también decidiendo sobre eso que pensamos. Y es una disputa que se empezó hace mucho tiempo, que circunstancialmente nos pone a nosotras pudiendo dar ese voto afirmativo para que tener la media sanción, y que vamos a trabajar junto a todas las organizaciones sociales para conseguir la sanción. Sabemos, digamos, que no es un camino que queda acá, que termina acá, pero que claramente tiene un principio, y es ese, es el de entender al deporte como derecho y como posibilitador de proyectos de vida. Completamente, y quisiera imaginarme o que ustedes nos compartan la sensación cuando ustedes ven que tuvo los suficientes votos para esa media sanción. Si bien estamos a mitad de camino, pero qué sentimientos, porque en algún punto ese es un partido bien dado por ustedes. No sé si quieren. Sí, bueno, para nosotras obviamente que fue de mucha satisfacción, fue muy festejada la media sanción, recuerdo en el momento del voto, y para nosotras fue de mucha alegría, porque justamente esto que remarcaba Maggie, de que entendíamos que era un primer paso para poder ocupar esos lugares que ya había mencionado, y nosotras tenemos la posibilidad de esa forma de poder decidir sobre una actividad que nosotras también realizamos, que también somos protagonistas. Y justamente Maggie comentó algo que decía lo comercial del deporte, ¿no? Digo, todas las que alguna vez hicimos un deporte, o las madres, o las familias, los acompañantes, sabemos que quienes practicamos un deporte femenino, ¿no? Cuando dicen, bueno, fútbol femenino, claramente no tiene la misma retribución económica, ni la misma difusión mediática, ni el mismo lugar, no se le da el mismo lugar que al deporte masculino. Entonces, esa también es una batalla que tenemos que dar, y que esta ley permite que se pueda fomentar esa igualdad. Entonces, si nosotras estamos en los lugares donde se toman las decisiones y podemos decidir no solo acerca de cómo se va a desarrollar el deporte, sino también qué tratamiento le vamos a dar para el afuera, eso significa que nosotras también vamos a poder pelear estas cuestiones. Hacemos el mismo deporte, pero generalmente los premios, las retribuciones y los contratos son muy inferiores.
pero muy inferiores. Entonces, sinceramente, en esa cuestión también estamos en desigualdad. La desigualdad es muy amplia y es en todos los aspectos, y es una ley, un proyecto de ley que va a ayudar también para eso, que nos va a dar esos lugares que nosotras reclamamos y que nos parecen justos también. Y después el desafío, ¿por qué nosotras nos ponemos muy contentas con esa media sanción? Y todos los que nos acompañaron, ¿no? Porque hubo muchísimos compañeros varones que estuvieron a nuestro lado votando y empujando para que eso se dé. Porque la resistencia era mucha, porque los intereses que se tocaban también eran económicos, con esto que yo les mencionaba de la disparidad que tenemos en cuanto a lo que ganaban jugando, lo que se gana en términos de contractuales. Entonces, más allá de eso, lo que nosotras como legisladora también tenemos como desafío es de poder reivindicar toda la lucha de todas esas mujeres y diversidades que se ponen al frente de esta pelea y poder darles la espalda, ¿no?, que necesitan para poder dar esa lucha. Y me parece que nosotros tenemos que estimular a que se animen, a que den esa lucha, a que peleen por integrar comisiones directivas, a que se involucren en la vida social de los clubes, que también muchas veces, y acá viene otra discusión, como dice Nati, vamos como abriendo muchos temas y será discusión para otra charla, que nosotras muchas veces con la doble tarea que tenemos laboral y después las tareas del hogar, muchas veces nos queda poco tiempo para el resto de las actividades, que sería involucrarse en un club de barrio, involucrarse en una comisión directiva, involucrarse en la política. A nosotras nos cuesta mucho, teniendo familia, dedicar todo este tiempo que más allá de que es nuestro trabajo, es nuestra militancia política también. Y entonces si a eso le agregás una militancia social y política dentro de un club, es mucho más. Pero bueno, se puede, hay que organizarse, hay que ocupar esos lugares. Nosotras también como legisladoras cumplimos ese rol de estimularlas a que ocupen esos lugares y a que no los dejen en manos de quienes tienen una mirada, obviamente tienen un interés, pero bueno, nosotras tenemos otro y lo queremos hacer valer. Perfecto, sí. Una cosita muy breve, porque me parece que tiene que ver con lo que con la sensación que tuvimos con la media sanción. A mí personalmente fue una de las más lindas, una de las votaciones más lindas. Fue intensa, porque estuvimos hasta largas horas por los pasillos. En un momento antes de que inicie la sesión, hablamos con Maggie y yo le digo, ¿pero están los votos para esto? Porque la verdad que era, qué bueno si sale esto, pero sonaba raro. Sí, creo que están. Me dice, creo que están. Bueno, nada, lo que pasó fue que el presidente de la Comisión de Deportes tenía un proyecto también que se iba a tratar, que era de los protocolos contra la violencia de género. Bueno, a la hora de la votación, todo el bloque de la oposición, casi todos, si no me equivoco, no voy a decir casi todos por las dudas, se levantó y se fue. El presidente de la Comisión de Deportes, que tenía un proyecto que íbamos a votar, también se levantó y se fue. O sea, obtuvimos los votos, le dimos media sanción, pero imagínense los intereses que tocaba y lo que generó que hasta el propio presidente de la comisión, que tenía un proyecto que iba a ser aprobado, que se lo votamos nosotros, digamos, porque estaba bueno y era uno de los puntos que queríamos aprobar, pero bueno, digo, esto estuvo buenísimo, fue intenso, muchos nervios, pero me parece que fue una de las más lindas, uno de los más lindos logros. Así que quería agregar eso porque me parecía una anécdota interesante. No, y además que es verdad, Nati, es cierto, me hiciste reír porque me acordé del momento en que miramos el orden del día, que es, para que ustedes entiendan, que es como el listado de los proyectos que vamos a votar y que vamos a debatir, y estaba ese proyecto también. Entonces dijimos, bueno, nosotros lo vamos a votar porque todo lo que sea para mejor, para el deporte y para mejorar, lo vamos a votar y lo vamos a acompañar, no importa de qué partido político sea. Pero además de eso, fíjense ustedes, y lo remarcamos porque es importante, los intereses que toca, que hubo mucho revuelo político al momento de votar, porque había un acuerdo para que ese proyecto sea aprobado, y hay intereses de todo, o sea, hay intereses económicos, había intereses políticos, había varones que estaban totalmente en desacuerdo, que no quieren abrir los lugares de poder, de decisión. Digo de poder, que es el poder de decisión, de decir, bueno, ¿para dónde va el rumbo de un club?
cuál es la política deportiva que va a tener este club, cuál es la política económica que va a tener este club, cómo va a ser la gestión. Y no que nosotras vayamos a los clubes y solo tengamos el lugar de porteras, de limpieza, de secretarias y no sea más que eso. Y después veamos que los entrenadores, los jugadores, los árbitros, todos son varones. Entonces, la verdad que fue importante porque sentimos que vamos dando como pequeñas peleas que nos acercan al objetivo, como también fue en su momento la ley Micaela en el deporte, que es una ley importantísima, que trata la violencia de género y la previene. Entonces, la verdad que me parece importante y obviamente que vamos a estar ahí para respaldar todas las iniciativas, sean tanto del oficialismo como de la oposición, pero todas las iniciativas que nos lleven a dar un paso más hacia la igualdad en el deporte. Formidable. Y gracias, Natalia, por traer estos ejemplos que en la CAD son muy conocidos, pero que puedan sociabilizarse, porque, insisto, uno se queda muchas veces con los titulares, pero no sabe lo que pasa en el mientras tanto para que las cosas sucedan. Y compartirlos también es un modo de visibilizar que no todo es tan romántico al momento de poner las agendas. Y en esto también, que lo mencionaba Micaela, respecto a, lo dijiste muy al pasar, pero reparé, pero me gustaría que Nati lo cuente, si hay algún proyecto, alguna mirada también de compatibilizar, por ejemplo, centros maternales en los clubes deportivos, en las instituciones, para aquellas mujeres o diversidades también, que toman un plan familiar de maternar y encontrarse que tienen un espacio de contención para poder continuar con el deporte y no sea esto una situación de tensión. Sí, es un planteo fundamental, ¿no? Me parece, no solo en el ámbito deportivo, sino en general en la vida, que las mujeres o las que maternamos necesitamos en los lugares donde nos desarrollamos profesionalmente poder tener un lugar donde dejar a los chicos, las chicas, a nuestros hijos, hijes, para que sea más fácil el desarrollo profesional, que en general las tareas del cuidado, como ya sabemos que es otro tema que venimos debatiendo, recaen en general sobre las mujeres y diversidades. Bueno, facilitar de alguna manera este tema del cuidado. Hay algunos proyectos presentados, creo que el que le dimos media sanción, no me acuerdo si lo incluía o no, sí, ¿no? No, bueno, no, porque en un momento se había propuesto incorporarlo o fusionarlo, digamos, con uno que tenía una propuesta también con el tema de los cuidados, de incluir en las asociaciones deportivas que tuvieran estos espacios de cuidado. Lo que pasa que no es un tema fácil porque requiere toda una infraestructura y un presupuesto bastante elevado, porque tenés que tener el lugar adecuado, la infraestructura adecuada, los docentes y las docentes adecuados para el cuidado en un horario extenso. O sea, hay creo que presentados 3 proyectos, por lo menos al respecto. Todavía no están por tratarse, pero sí es una demanda también que surge fuertemente, sobre todo desde las mujeres y diversidades que realizan, ¿no?, actividad deportiva amateur o profesional. Bueno, muchísimas gracias por los aportes que nos han brindado, por las reflexiones y sobre todo compartir la labor. Agradezco a Eli que nos estuvo también acompañando en las presentaciones. Previo a hacer la foto institucional, agradecer a quienes han estado escuchándonos. No se queden porque ahora viene la parte importante donde queda todo consolidado. Y bueno, que este sea un primer ciclo de un inicio de muchas conquistas que hoy se han plasmado que son necesarias adquirir. Muchas gracias, buenas tardes. Pedimos la foto institucional.